Se puede estudiar un tema de muy diferentes maneras: lecturas, conciertos, conferencias, viajes, entrevistas, conversaciones. Interesarse desde diferentes ángulos nos enriquece y nos entusiasma. Los podcasts llamados teotemas reflejan nuestro interés por temas concretos. Hoy empezamos una serie sobre las beguinas. Escuchamos a Inma Calderón, mujer multifacética, licenciada en clásicas y en teología. Ella misma se define como nómada, teóloga de la arena y aspirante a poeta. Hoy nos habla de algunas beguinas concretas, de las cuales nos han llegado escritos, y nos explica que el movimiento también llegó a la península ibérica, donde se les llamaron beatas. Teotemas, series de podcast sobre temas que nos interesan y que trabajamos en la Colegiata Cielo en la Tierra. En el audio anterior vimos quiénes eran las beguinas y desarrollamos un poco su historia, su espiritualidad, sus procesos, sus persecuciones. Pues bien, ahora vamos a hablar de nombres propios. Decir las beguinas es decir un conjunto, un grupo de mujeres, pero no cabe la menor duda de que dentro de este grupo cada una de ellas pues tuvo su personalidad y tuvo su forma de ser, y de entre ellas hemos conservado la historia y los nombres de algunas. Normalmente, ¿por qué? Porque nos han dejado escritos, o bien una de ellas porque ha sido bastante reciente, pero hemos de pensar que además de estos nombres punteros, pues bueno, han existido en estas comunidades muchas mujeres y algunas que probablemente también escribieron, pero de las que no nos ha quedado nada. Ya sabemos cómo se ha comportado la historia con lo femenino y con las mujeres, y cómo ahora nos toca quitar toda esa capa de pátina del tiempo para sacar a relucir nombres de mujeres que hicieron cosas importantes en la historia. Entonces, con las beguinas nos ocurre esto. Nadie había oído hablar de ellas, o muy poco, o simplemente le sonaba junto con el nombre de begardos de los varones. Bien, ahora hemos descubierto quiénes son, y cada día van apareciendo nombres y escritos de estas mujeres. Pues bien, vamos a ver ahora algunos de estos nombres, algunas de estas mujeres, y después veremos qué pasó en la península ibérica y qué nombres de mujeres, qué movimientos tenemos aquí con las beguinas y los beguinatos. Bien, vamos a ver algunas de las beguinas más importantes. La primera es Jadewis de Amberes. Esta mujer nació a finales del siglo XII en Brabante y falleció hacia 1260 en Nivelles. Fue poeta y escritora mística, y se la conoce más por su obra escrita que por su vida. Tenemos en cuenta que también que las beguinas eran unas mujeres que, hemos dicho, eran muy humildes, vivían en comunidad, llevaban a cabo toda su labor social, tenían esta dimensión importantísima espiritual, pero tampoco nadie escribía sobre ellas. Lo que conocemos es por lo que ellas escribían. Entonces, a Jadewis la conocemos más, por supuesto, por su obra que por lo que podamos saber de su vida. Escribió sus visiones y también conservamos de ella cartas, así como una importante colección de poemas místicos, todos escritos en neerlandés medio, que era su lengua materna. Esta lengua la maneja de manera culta. Son escritos de gran calado literario. Y aunque no escribiera en latín, sabemos que tenía un gran manejo de esta lengua. Otra beguina de la que
nos ha quedado escritos, es Matilde de Magdeburgo. Matilde nació en 1207 y desde los 12 años decía tener experiencias místicas. Ingresó como beguina en Magdeburgo en su juventud y vivió como tal hasta los 60 años, cuando debido a una de estas persecuciones que padecieron los beguinatos, tuvo que refugiarse en el monasterio cisterciense de Elfta, en donde murió en 1282. Fue una mujer que tuvo una vida bastante larga. De ella se conserva una sola obra, pero una obra que fue escribiendo a lo largo de su vida, que es Luz fluyente de la divinidad. Este título está inspirado en una de sus visiones y en esta obra podemos leer su recorrido espiritual a lo largo de la vida. Otra beguina de que nos ha llegado bastante, a pesar de que murió bastante joven, con 36 años, fue María de Oigny. María nació en Nivelles en 1177 y murió en Oigny en 1213. A esta mujer, que era una mujer de clase alta, la desposaron a los 14 años con Jean de Nivelles, pero rompió de mutuo acuerdo el matrimonio para dedicarse a la vida espiritual y al cuidado de los leprosos. Es decir, María fue una mujer valiente que tomó una decisión valiente y una decisión inusitada en la época, que fue la de romper su matrimonio, separarse de mutuo acuerdo de su marido para dedicarse a la vida espiritual y, como vemos, también a esta dimensión social del cuidado de los leprosos. A los 30 años fue cuando marchó a la comunidad beguina de Oigny, donde se extendió su fama de santidad y donde contó con la amistad de Jacobo de Vitry, que era el futuro cardenal de Arce, y este hombre fue, curiosamente, a pesar de ser un alto cargo dentro de la jerarquía eclesiástica, fue un gran protector del movimiento de las beguinas. A la muerte de María fue precisamente Jacobo de Vitry quien escribe su vida, por eso conocemos algo más de María, porque es un varón y un cardenal, escribe su vida. María fue el primer caso documentado históricamente de una persona que recibiera los estigmas, porque ella recibe los estigmas 12 años antes de que lo hiciera Francisco de Asís. Bien, de la que vamos a hablar ahora ya la hemos nombrado en el anterior audio, es Marguerite Porete. Esta mujer es un caso digno de ser tenido en cuenta y de ser reivindicado, porque con esta mujer se ha cometido una injusticia, primero sobre su persona, evidentemente, pero también una injusticia histórica sobre su obra. Marguerite es una mística francesa que sabemos que nació a mediados del siglo XIII y que murió en la hoguera en 1310. El año del nacimiento no lo conocemos, pero el de la muerte, evidentemente, sí, en 1310. De su vida sabemos lo que se anotó en su proceso inquisitorial. Se cree que esta mujer había vivido en la ciudad de Valenciennes. Era presentada como una mujer sabia, no solo sabia, muy sabia. Presentó su obra, escrita en francés antiguo picardo, El espejo de las almas simples, al obispo de Chalon. Y este obispo la acusa de herejía. Reconoce que es una mujer muy sabia, pero la acusa de herejía. A lo mejor es que ser sabia ya de por sí debe ser una herejía. El libro no ella, el libro fue quemado por primera vez en 1306. Pero Marguerite, lejos de retractarse y de esconderse, se negó a retirar el libro y a renegar de sus ideas. La obra, ella la vuelve a escribir y la obra vuelve a ser quemada en 1309. Y al año siguiente se inicia el proceso inquisitorial contra la autora, que fue quemada en la hoguera el 1 de junio de 1310. Ya digo que esa fecha la tenemos en la plaza parisina de Grève.
Su obra tiene un formato alegórico de un diálogo entre personajes como el alma, la virtud o el amor, y aunque sigue un argumento racional y erudito, al final Marguerite concluye con que el alma debe dejarlo todo, incluso la razón, porque el alma simple que ha sido tocada por Dios reduce su deseo a la búsqueda del amor y a la búsqueda de Dios. Bueno, hasta aquí diríamos, bueno, la injusticia con ella la hemos visto, la quemaron en la hoguera. Con el libro, bueno, lo quemaron, pero nos ha llegado. ¿Dónde está la injusticia histórica? Pues la injusticia histórica es grande, porque paradójicamente, tras su muerte, su obra fue traducida al latín y se difundió como un escrito anónimo de un clérigo. Y este escrito, en latín, de un clérigo, era recomendado por confesores hasta el punto de que algunas de sus frases fueron utilizadas en el Concilio de Viena para condenar como herética a la Hermandad del Libre Espíritu. Bueno, pues ya sabemos, la injusticia, un libro escrito por una mujer y que es condenado cuando es escrito por una mujer, pero que cuando se le da en la pátina de pasarlo al latín, cuando se pone como autor a un clérigo, a un varón, lo que antes era herejía, ahora se convierte en un libro santo y en un libro recomendable, un libro de alta espiritualidad. Es que, ojo, ya no la ha escrito la bruja de Marguerite Poré, que ha muerto en la hoguera, ahora la ha escrito un respetable clérigo de la Iglesia Católica. No lo podemos olvidar. Bien, bueno, pues, ¿qué ocurre? La injusticia va más allá, porque a pesar, al contrario de lo que ha sucedido con otras personalidades, como Juana de Arco o el maestro Eckhart, que también en su tiempo fueron condenados, a Marguerite Poré nunca se la ha rehabilitado. La Iglesia nunca se ha parado a decir, con esta mujer nos confundimos, metimos la pata hasta el Corvejón. No. Con Marguerite Poré nadie ha pedido perdón. Y no solo eso, sino que es que hasta 1946, es decir, hasta ayer por la tarde, El espejo de las almas simples se consideró una obra anónima escrita en latín. Tan solo en este año, una investigadora, Romana Guarnieri, es la que descubre el nexo entre este texto que nos había llegado escrito en latín y El espejo de las almas simples de Marguerite. Y es la que pone en evidencia y demuestra de una vez por todas que el libro no es obra de un clérigo, sino es el libro de esta mujer condenada por hereje en la hoguera. Así que así se escribe la historia. Bien, y vamos a dar un salto bastante importante en el tiempo para hablar de la última beguina. Hemos dicho que hasta 2013 podemos decir que este capítulo de los beguinatos y las beguinas continuaba abierto. Pues bien, la última beguina es Marcella Patigin. Marcella Patigin nació en el Congo en 1920 de padres belgas. Su ceguera congénita, esta mujer era ciega, la llevó a Bruselas a estudiar en un colegio para niños ciegos. Y fue precisamente esta discapacidad visual la que hizo que cuando esta mujer se plantea la vida consagrada no fuera admitida en ninguna orden ni en ninguna congregación. Las únicas para las que esa característica no tuvo importancia fue para las beguinas de Gante, una comunidad en la que en el momento de su ingreso vivían más de 200 mujeres y de la misma manera que vivían sus antecesoras medievales. Bueno, pues cuando en el proceso de toda la vida de Marcella, todas estas beguinas, estas 200 mujeres fueron muriendo y en 2013 murió ella con 92 años y con ella falleció la última representante de este movimiento espiritual. Ya digo, representante reconocida viviendo en un beguinato. Beguinas por el mundo ahora mismo hay muchas. Bien, y nos tenemos que plantear una cosa. Hemos estado hablando de estas beguinas de centroeuropeas, pero dijimos en el otro audio
que el movimiento que había nacido en Flandes se extendió por Europa de norte a sur. Esto quiere decir que este movimiento, nos preguntamos, ¿llegó o no llegó a la península ibérica? ¿Hubo beguinas en este territorio o no las hubo? Bueno, pues sí, hubo beguinas en la península ibérica. Y los dos grandes focos dentro de la península ibérica los podemos encontrar en Cataluña y en Andalucía. Vamos a hablar primero de las beguinas de Cataluña. Y aquí tenemos que hablar de la figura de Brígida Terré. Brígida nació en Barcelona a principios del siglo XV, en el seno de una familia de la burguesía. Fundó un beguinato que ella misma mantuvo con las rentas que le fueron otorgadas en herencia en 1426. Y a este beguinato se retiró su propia madre al enviudar. Esta comunidad de beguinas fue conocida como las terreras. De este beguinato hay que destacar una figura, la figura de Sor Sancha. Sor Sancha consiguió un permiso real para dar sepultura a los condenados a muerte. Es decir, hizo esa labor social que hemos comentado que hacían las beguinas en aquellos lugares donde nadie quería ir y con aquellas personas que nadie quería tratar, como eran los presos y los condenados. Las mujeres que formaban la comunidad de las terreras vivían, como dice Brígida, en su súplica en santa conversación. Esta expresión nos revela la importancia que en este beguinato tuvo la palabra. Una palabra que significaba tanto a lo relacional como podemos entenderla como con el sentido de transmisión de conocimientos entre ellas y también, por supuesto, como relación directa y no mediada con la divinidad. Bien, en Andalucía, hemos dicho que el otro gran foco de beguinatos es en Andalucía. Bien, en Andalucía a los beguinatos se les llamaba beaterios y están documentados desde el siglo XIII en Sevilla, en Úbeda, en Córdoba y en Andújar, y más tarde en Granada también. Estas mujeres fueron puestas en entredicho desde el siglo XIV, aunque la persecución real de las beatas empieza con la implantación en el Reino de Castilla de la Inquisición por parte, desgraciadamente y curiosamente, de una mujer, de Isabel la Católica. El historiador Alonso Morgado, en su Historia de Sevilla de 1587, dice que primero hubo una casa en forma de monasterio con el título de Santi Espíritu y que en este monasterio, que no era tal, no había monjas ni mucho menos, ni ninguna orden reglada, sino que en este monasterio vivían mujeres que se dedicaban al principal ejercicio de enseñar a leer y a escribir y a mujeres y a niñas, y también a labrar la tierra. Por lo tanto, en el barrio de la Puerta de Carmona, en el actual barrio de la Puerta de Carmona de Sevilla, pudo darse, después de la conquista por Fernando III, un beguinato, que sería este monasterio, entre comillas, al que hace referencia Morgado, con grandes semejanzas con las asociaciones de beguina que proliferaban en esta misma época por diversos puntos de Europa. Ya en el siglo XVI se las consideraba dentro de los grupos llamados iluminados, que fueron perseguidos por la Inquisición precisamente por su afirmación de una piedad libre y sin mediaciones y por no atenerse a regla ni someterse a la autoridad eclesial. Entre estas beatas, vamos a darle el nombre que tenían aquí en Andalucía, cabe destacar a las alumbradas de Baeza, un grupo importante de mujeres que vivían con un espíritu de pobreza y recogimiento y que en algunas ocasiones se negaban a someterse a la autoridad de los varones, ya fueran la de sus padres o las de sus maridos. En el informe del inquisidor Alonso López se recogen los nombres de las beatas
María de Robles, Catalina de Sena, Luisa Rodríguez y Teresa Ibros. Juana de Cuadros y María Pantoja eran otras dos beatas que además fueron mujeres muy cultas que se relacionaban con humanistas y que poseían sus propias bibliotecas. Otras beatas de las que nos ha llegado el nombre porque fueron procesadas aquí en Andalucía fueron Catalina de Jesús, María de Cazalla, Gabriela Gertrudis de San José, Isabel de la Encarnación y María de la Cruz. Todas estas mujeres ya en el siglo XVI y perseguidas dentro de estos grupos que se llamaron alumbrados, iluminados, grupos reformistas, dentro de todo este gran grupo de heterodoxos que tuvieron, sobre todo en Sevilla, muchísimo arraigo y muchísima importancia en el XVI. Y estas mujeres estaban entre ellas. Alguna vez podemos hablar también de otras muy interesantes que fueron procesadas por la Inquisición por leer las escrituras, ser culta, conocer el griego, el latín y ser capaces de hablar en igualdad con los varones. Acabamos de escuchar Teotemas, un podcast producido por el equipo de comunicación de la Colegiata Cielo en la Tierra.